desde el pensamiento lógico, la resolución de problemas, la disciplina y la paciencia. Pues ciertamente es frustrante no obtener los resultados que uno quiere, pero hay que seguir adelante. Y también pienso que hay otros aspectos que las personas tienden a olvidar, y es que el ajedrez te permite conocer personas, te permite ir a lugares donde encontrarás a personas con intereses similares, aprender de muchos de ellos y formar redes sociales que eventualmente se volverán muy importantes. Gracias al ajedrez he podido conocer a personas que hoy sobresalen en el ámbito académico alrededor del mundo. Mi nombre es Kiara González y el ajedrez me ha aportado mucho porque me ha ayudado a buscar en varias situaciones una solución a los problemas que de pronto no es la más fácil o la más obvia, ya que a menudo en las partidas la jugada que, digamos, una persona no muy entrenada pensaría que es la mejor, no es la mejor, y uno tiene que pensar mucho más adelante para llegar a ser exitoso. Esta es una habilidad muy importante que me ha ayudado a sobresalir en las Olimpiadas de Física y Computación, que a menudo tienen problemas que se requieren este tipo de soluciones. Y con estas Olimpiadas he podido viajar a Qatar, por ejemplo, en el 2019, o participar en la Olimpiada Internacional de Computación en el 2021, que la realizó Singapur, y obtener una mención de honor en la Olimpiada Centroamericana del Caribe de Física. Todo esto empezó con un interés de una niña de 5 años en el juego que le gustaba a su hermana y a su papá, y ahora me ha llevado a grandes cosas en mi vida. Hola, yo soy Jacobo Morales y voy a dar mi experiencia con el ajedrez. Yo al inicio no sabía mi gusto con el ajedrez, yo inicié jugando damas chinas y luego con la ayuda de mi profesora Michelle conocí que yo en realidad me gustaba el ajedrez. Este me ayudó a desarrollar estrategia, lógica y orden, el cual he podido implementar en mi vida escolar y en mi vida personal, y me ha ayudado a ver el mundo de una forma muy diferente. He aprendido a ser mejor persona o a resolver un problema matemático muy complejo. En general, me parece que el ajedrez me ayuda a todo el mundo porque este da varias herramientas y las fortalece, en las cuales son muy útiles para la vida. Hola, mi nombre es Felipe Botero, estudio en el Colegio San Jorge de Inglaterra, curso de 10º grado. Gracias al ajedrez he podido conocer muchos sitios de Colombia, entre estos La Guajira, que visité cuando tenía 8 años, al ganarme un torneo, un coli, en la categoría Benjamines. Además de conocer La Guajira, he conocido el departamento de Cundinamarca gracias a esto, a participar en torneos departamentales. Entre estos están los municipios de Fomeque y Guatavita. Tengo 15 años y participo en el Colegio San Jorge de Inglaterra en el equipo de ajedrez en la categoría juvenil. El ajedrez me ha enseñado muchas cosas, particularmente me ha ayudado a aumentar mi concentración, me ayuda a desarrollar los problemas de manera más efectiva, porque al poder visualizar un tablero de ajedrez se puede también visualizar el problema de forma efectiva para poder no solo darse cuenta de cuáles son los puntos claves, sino también poder atacar las partes que son más importantes para que el resto vaya cayendo en su lugar después. Además, el ajedrez ayuda a entender mejor las preguntas que son dadas en clase, por el hecho de que al tener la capacidad de adaptar a cualquier cosa, la sepas o no, se entiende mucho mejor a lo que se está intentando llegar sin la necesidad de tener un contexto previo. También ayuda a aprender a nunca rendirse, por el hecho de que en un juego de ajedrez nunca sabes si el oponente se puede equivocar en la última jugada. Entonces nunca se puede saber si vas a ganar o perder incluso si ves que el juego está perdido. Pero aún así, si pierdes, te ayuda a mantener la calma y aprender a ser un buen perdedor y un buen ganador, sin necesariamente ponerte extremadamente furioso, extremadamente triste o tan feliz que termines molestando a tu oponente. Mi nombre es Juan Felipe Mora, soy estudiante de Economía y Matemáticas en la Universidad de los Andes. Comencé a jugar ajedrez hace 15 años, bajo la dirección de Shirley Castillo, en el Colegio San Jorge, Inglaterra. El ajedrez ha desarrollado habilidades críticas para mi formación profesional y académica. Quiero destacar principalmente dos. Primero, está la concentración. Desde muy pequeño uno se acostumbra a jugar 8 horas al día en un tablero de ajedrez durante un torneo, y son, digamos que, procesos mentales bastante agudos y consistentes los que uno necesita. Esto es naturalmente transferible a cualquier parte de la vida, pero esencialmente al estudio. Digamos que me ha facilitado bastante la adquisición de conocimientos
e incluso hagan tener una mejor energía después de largas jornadas de estudio. Finalmente quiero destacar que aunque el ajedrez puede ser percibido como un deporte individual, esto no es para nada cierto. Es muy usual uno contar con un equipo grande para enfrentarse a torneos importantes, y adicionalmente la retroalimentación de las partidas que uno realiza siempre se hacen en grupo. ¿Por qué? Porque necesariamente eso implica la revisión de varias perspectivas para entender un problema o una situación dada que puede ocurrir. Entonces esto es enriquecedor porque uno aprende a trabajar bastante en grupo y también uno aprende a escuchar la opinión de los demás y también a valorarla de cierta forma, y esto se vuelve un proceso interno que uno aplica para todas las partes de su vida. Doctor Julián, continúe con su exposición. Muchas gracias, presidente. Ahí disculparán las dificultades técnicas siempre de última hora y pondremos el otro video al final. Y voy a arrancar entonces con la presentación para que por favor también me ayuden compartiendo las diapositivas e ir indicando en qué momento las vamos a cambiar, pero sobre todo agradecer el interés de muchos y muchas concejalas de la ciudad de acompañar este proyecto que, como bien le decía el concejal Nelson Cubides, va más allá de la concepción tradicional que se tiene del juego, que por supuesto es maravillosa y la ciudad debería jugar más, es una expresión muy bonita, pero aquí todo tiene que ver con la convivencia, con la pacificación, con la reconciliación, con las prácticas innovadoras educativas. También, por supuesto, tiene que ver con la salud pública, con la solidaridad, con el trabajo en equipo. Es un proyecto, de acuerdo, que le apuesta a masificar la práctica del ajedrez en Bogotá, que hay que hacerlo. Yo sí creo que es importante para la ciudad. Las experiencias que los colegas ponentes han mostrado aquí en este recinto, con evidencia probada, incluso científica, lo justifican, y sin duda alguna creo que aquí hay muchos que saben más de ajedrez que yo terminé aprendiendo y entendiendo sobre todo el valor pedagógico del ajedrez educativo y social gracias a uno de mis asesores, a Daniel, a quien le doy todo mi reconocimiento, que es profesor de ajedrez y hace muchos años lo conocí, además de ser abogado era profesor de ajedrez, y así conocí a muchos profesores y estudiantes que hacían de esta una valiosa herramienta, sobre todo de innovación pedagógica en el aula para la sana convivencia. Siguiente diapositiva. Entonces, lo primero que hay que decir es resaltar algunos de los valores principales que buscamos y elementos esenciales de este proyecto. Ahí en esa imagen ustedes ven a Alfonso X el Sabio en su momento, en esa pintura. Y uno puede recordar cómo en ese momento una de las justificaciones históricas, esto era en la segunda mitad de los años 1200, buscaban a través del ajedrez evitar conflictos religiosos que podrían darse si no se tramitaban de otras formas. A través del ajedrez, decía el sabio, que se podían sentar musulmanes, cristianos y judíos a competir o a jugar una partida sin necesidad de caer en algún tipo de confrontación, incluso bélica, por carácter religioso. Y entonces uno se da cuenta que el ajedrez le apuesta al tejido social. Aquí es clave bajar esa concepción, como le decía el concejal Nelson Cubides, de que solo es para familias privilegiadas, estudiantes privilegiados o personas que pueden acceder por su nivel socioeconómico, sino que realmente hoy hay que aterrizarlo a toda la ciudadanía y que además es de interés en general de la sociedad. Entonces sí es una oportunidad de recomponer el tejido social a través del encuentro, el juego, la sana competencia. Dice, entre otras cosas, Daniel, el ajedrez es un conjunto de signos para entender un mensaje. Y eso es finalmente lo que se hace, y ese mensaje no necesariamente tiene que ser la competencia, también puede ser el desarrollo de habilidades. También está el tema de género, porque aquí indistintamente del género se puede sentar el uno con el otro a jugar, y eso me parece sumamente valioso. La vulnerabilidad socioeconómica, ya lo explicamos, es clave sobre todo como un instrumento muy interesante también de ascenso social y de movilidad social, que le permite a muchos jóvenes y estudiantes hoy poder seguir adelante en su competencia cuando hacen de esto una práctica deportiva, una disciplina, pero también, por supuesto, cuando buscan a través del ajedrez desarrollar una serie de habilidades cognitivas que van a traducirse en un mejor rendimiento académico, en una mejor convivencia con los otros, y esto va a tener un efecto directo en la movilidad social. Hay otro tema muy interesante que trae el proyecto y es un tema de resocialización. Nosotros incorporamos un artículo también para que esto se dé, concejal María Clara, en centros penitenciarios y reclusorios o de retención especial, porque creemos que
es una buena forma de garantizar la convivencia en estos espacios que en muchas ocasiones pueden ser hostiles y que a través del ajedrez podría suavizarse y matizarse muchos comportamientos y promover más bien unas buenas prácticas. El tema de refugiados y migrantes ha sido muy interesante y explorado en otros países también, las condiciones de vulnerabilidad que tienen y el conflicto interétnico, interreligioso que puede suceder incluso alrededor de muchos refugiados y migrantes, o incluso los casos de xenofobia pueden tramitarse a través del ajedrez, donde el otro se reconoce como igual, con las mismas reglas, pero por supuesto con distintas estrategias. La prevención del consumo de sustancias psicoactivas, concejal Fabián Puentes, también ha sido súper clave en muchos colegios como una oportunidad de aprovechamiento del tiempo libre, concejal Marco Acosta, para evitar que los jóvenes, pues por supuesto, caigan en estas prácticas que atentan contra la salud pública. Y de hecho, justamente este es un proyecto que también tiene un enfoque de salud pública y lo explicaba de una manera muy científica y específica el concejal Nelson Cubides. La evidencia científica que hay a través del uso del ajedrez, por ejemplo, para retrasar o mitigar los efectos del Alzheimer en adultos mayores. Y creo que aquí también hay que enfocarse mucho y por eso involucramos a la Secretaría de Integración Social. Qué bueno que en esos centros especiales que tiene la ciudad dedicados al cuidado del adulto mayor, no solamente sean cuidados paliativos, también que estimulen esas habilidades neuronales, cognitivas, de trabajo en equipo, de atención, de concentración, lo decía un estudiante en el video, de paciencia. Eso es clave en las personas adultas mayores en la ciudad, que por supuesto no solamente requieren compañía y una buena relación con los demás, sino mantener a salvo en la medida de lo posible sus habilidades cognitivas. Y por eso el uso terapéutico. Siguiente. Hay otro muy interesante que discutí hace unos momentos con el concejal La Serna, y aquí en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, y es el tema del ajedrez callejero. La apuesta del ajedrez en términos del mobiliario urbano de la ciudad y una apuesta también en términos de espacio público es muy interesante. Lo que sucede en la séptima no es algo más que algo patrimonial también en Bogotá, de alguna forma. Es histórico y es algo muy bonito que uno realmente disfruta cuando va caminando el septimazo, y es encontrar que esos puestos tradicionales, callejeros de ajedrez que se dan especialmente, concejal Libardo, en donde participan además los vendedores informales de esa zona de la séptima y se sientan a competir, pero también a vender y a realizar sus actividades laborales informales, terminan invitando también a la ciudadanía a competir y a concursar. Y es muy bonito ver cómo esto, pues no solamente la apuesta al tejido social, sino es una reivindicación también del espacio público para otros usos, para el uso del encuentro con la excusa del ajedrez, de la competencia, del disfrute, del ocio, y yo creo que parte de las apuestas del mobiliario urbano en la ciudad deberían estar enfocadas también a incorporar tableros de ajedrez, unas mesas muy interesantes en la ciudad, para que la ciudadanía pueda encontrarse. De hecho, en la administración anterior de Enrique Peñalosa pude ver que en muchos de los parques que se colocaron en los barrios también se colocaron mesas con ajedrez, y es algo importante que hay que rescatar y resaltar. Segundo, el apoyo al aprovechamiento económico y la gestión informal. Yo creo que ahí es clave también mirar, concejal Libardo, usted que viene del IPES, cómo de alguna manera esto puede incentivar algo de aprovechamiento económico y de generación de ingresos alrededor de la apuesta del uso del ajedrez en el espacio público, sobre todo en corredores peatonales o en donde tenemos altas aglomeraciones en la ciudad, y ahí insistíamos en la práctica del ajedrez como un patrimonio cultural de la ciudad. Generalmente uno ve especialmente adultos mayores. Qué chévere que podamos involucrar a los jóvenes llevando esta apuesta del uso del ajedrez en el espacio público a los barrios, a los parques de bolsillo, a los entornos escolares, que por supuesto siempre deben ser seguros y ojalá divertidos. Entre otras cosas, eso también tiene que ser la ciudad, un espacio divertido para las nuevas generaciones y también para las adultas. Siguiente. En términos de educación, y hay que decirlo, y aquí, bueno, esta diapositiva adicional que estaba, no podía dejar de mencionarla. Por ejemplo, los Sanfermines, que es una de las fiestas más tradicionales en Pamplona, en España, en términos de toreo. En su momento la concejala Andrea Padilla fue ponente de esta iniciativa y no podía estar más contenta con poner un ejemplo de esta naturaleza, y es que una forma de desincentivar la práctica taurina fue utilizando los espacios taurinos para practicar ajedrez de forma masiva y realizar festivales y competencias. Eso se hizo en el caso de los Sanfermines, y me parece pertinente mostrar que reemplazar una práctica que es degradante y atenta contra otras formas de vida también se puede ver, digamos, complementada por una práctica mucho más interesante como el ajedrez. Siguiente diapositiva.
Y en términos escolares, que lo mencionó muy bien el concejal Nelson Cubides, hay que decir que uno de los grandes legados, ¿y dónde es que está la Secretaría de Educación aquí que debería estar al frente? Uno de los grandes legados de esta administración es la misión de educadores y sabiduría ciudadana. Yo creo, por supuesto, que una de las recomendaciones que ellos hacen, o varias de las recomendaciones, están asociadas a este proyecto. El ajedrez, indiscutiblemente, y yo sé que las profes y los profes que están atrás me dan la razón, desarrolla habilidades en términos de lectura crítica. Entonces la gente diría, pero ¿por qué lectura crítica si es que están moviendo unas fichas? Por supuesto que tiene que ver con la lectura crítica, porque la lectura no solamente es sentarse a leer un libro, es entender las reglas, es saber cómo transmitir unos mensajes, y justamente de eso se trata la lectura crítica, de entender las jugadas del otro, de ponerse en los zapatos del otro, y eso a la hora de desarrollar de manera astuta y hábil la lectura, pues va a tener mucho que ver con el ajedrez. El desarrollo de habilidades, la paciencia, ya lo mencionaban. Hoy, en una generación, sobre todo después de la pandemia, que tiene una alta tendencia a desarrollar trastornos mentales y enfermedades mentales, es sumamente importante este tipo de iniciativas que van a blindarlos de muchas de estas situaciones complejas, que por supuesto requieren de una atención, pero que si se pueden evitar, mucho mejor. La paciencia, la tranquilidad, el consenso, la aceptación de la derrota, lo decía uno de los estudiantes. Qué bueno saber aceptar una derrota y además disfrutarla, si es el caso, ante una buena jugada. El pensamiento temporoespacial, saber ubicarse, eso es esencial, y entender al otro, por eso hablábamos de la relación con el otro. Aprender a ganar y a perder, el razonamiento lógico, el control de los impulsos, porque hay que esperar a que el otro dé sus jugadas o estocadas, y la empatía, que es entenderlo finalmente. Siguiente diapositiva, y ya con esta última cerramos. Nosotros proponemos además en este proyecto, como le decía el concejal Cuides, un circuito de festivales. Buscamos un espacio para romper las barreras entre colegios públicos y privados. Justamente con ese enfoque de vulnerabilidad social, de cierre de brechas, queremos que no solamente se crea que los estudiantes de colegios privados pueden acceder al ajedrez con más garantías o a más competencias, sino que también desde el sector público se puede hacer, pero con los privados, porque se trata justamente de encontrarlos. Indiscutiblemente va a ser un espacio para que, independientemente del estrato, del barrio, de la condición social, de la raza, de la etnia, de la religión, se encuentren estudiantes de colegio público y privado para competir, y ahí queremos todo el apoyo de la Secretaría de Educación. Y esto, pues por supuesto, inicialmente en manos de la Secretaría de Educación, para darle un enfoque pedagógico y no dejar esta responsabilidad del líder, como ahorita lo trataba con el concejal Espinosa, no solamente competencia. La Secretaría de Educación tiene que estar para darle enfoque pedagógico. La competencia es propia del líder, que es maravilloso, pero la Secretaría de Educación aquí tiene que liderar el festival en términos pedagógicos. Y además queremos buscar que se pueda promover la inclusión del ajedrez en el proyecto educativo institucional, en el PEI, en muchos de los casos. De hecho, nos gustaría también que, así como hay un colegio de la bici, concejal Marco, tuviéramos un colegio del ajedrez que se pueda especializar en eso y en competir a nivel distrital y nacional para desarrollar ese tipo de competencias, y darle además las condiciones en términos de infraestructura al colegio para ese propósito, con unas modalidades transversales a propósito del PEI, que el ajedrez se pueda utilizar en distintas materias, no solamente en una asignatura para el ajedrez, en matemáticas, por aquello de la lógica, en español, en habilidades comunicativas, en espacios de ocio, y que además se pueda ofertar también de manera extracurricular para aquellos que quieran especializarse en este tema. Eso sería todo a grandes rasgos, y con esto termino, queridos colegas, querido presidente Álvaro Acevedo, que también es coautor de esta iniciativa. Por supuesto, luego de que intervengan los concejales, sería maravilloso que pudiesen intervenir también algunos de los profes y los estudiantes que están acá, los campeones y campeonas, para que cuenten su experiencia y poder dar algunos argumentos más para contar, ojalá, con el apoyo de ustedes de manera positiva a este proyecto que hemos liderado y que, creo yo, es pionero en la ciudad de Bogotá, en el país. Muchas gracias, presidente.